Reciba a Jesús como no lo recibió cuando Él vino por primera vez. En esta mañana quiero dar algunos anuncios. Ya estamos en vivo para toda la costa este y oeste también. Muy bien. Qué lindo es poder estar juntos. Tengo un problemita. Estamos transmitiendo en vivo y me olvidé el mate del otro lado de... Ahí está, ya viene, ya viene. Gracias, mirá. Gracias, amigo Rubén. Muy bien. Quería darte algunos anuncios. El martes, si Dios lo permite, vamos a tener nuestra casa de oración, un lugar donde adoramos y también oramos las oraciones de la Biblia, lo que Dios espera que le pidamos. El día miércoles estamos teniendo un estudio sobre los últimos tiempos y cada vez se pone más bueno. Te doy la primicia, porque alguno dirá, bueno, pero yo ya me lo perdí y si ya arranco empezado, medio como que no lo voy a entender. Quiero decirte que este miércoles vamos a estar hablando de las batallas dentro de nuestro corazón en los últimos tiempos. Hay ciertas tendencias que nuestro corazón va a tener que vencer en los últimos tiempos antes del regreso de Jesús. Así que imperdible, no importa que no hayas venido antes, el miércoles podés sumarte al estudio de los últimos tiempos. En esta mañana vamos a hablar sobre sombras poderosas. Alguno que tiene algunos añitos, como yo o más que yo, se acordará de una canción que decía sombras, nada más. ¿Alguien me puede recordar quién la cantaba? ¿Sí? Bueno, acá tengo un área que lo escucha todas las noches antes de dormir. Dice, nada, nada. Cuando hablamos de sombras, no estamos hablando de cosas raras. ¿Alguna vez de chico, cuando se cortaba más seguido la luz? Yo recuerdo que cuando se cortaba la luz y yo era chico, bueno, mi mamá enseguida encendía las velas por todos lados, la ponía arriba de algo y empezábamos a jugar a las sombras chinas, ¿sí? Viste que algunos hacían algunos perros, algunos hacían cosas que no sabé qué eran, pero bueno, ponele que eran. Algunos sí tenían alguna habilidad para que cuando reflejaba la luz de la vela contra la pared vos podías hacer algunas sombras ahí y algo que era chiquito se volvía más grande. En esta mañana vamos a leer uno de los milagros increíbles que cuenta la Biblia acerca de Pedro y que tiene que ver con su sombra. Y por eso vamos a hablar de sombras poderosas. Pero primero, quiero contarte que la Biblia varias veces utiliza la idea de la sombra para algunas cuestiones. ¿Quién alguna vez en pandemia o en un momento de temor no se refugió en el Salmo 91 que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? Cuando ella habla de la sombra del Omnipotente, no está hablando de una sombra que asusta, sino de una sombra que protege. Que el Dios Todopoderoso, eso significa omnipotente, te cubra con su sombra. Significa que, como Satanás le dijo a Dios, yo no lo puedo tocar a Job porque lo tenés cercado. Está protegido. No puedo tocarlo a no ser que vos me des permiso. David sabía mucho de las sombras, porque muchas veces como pastor de ovejas y después como fugitivo de guerra, se refugiaba en cuevas. Y él escribió varios salmos que tienen que ver con la sombra. El Salmo 57. Recuerdo cuando, antes de que naciera nuestro primer hijo, Luca, perdimos un bebé que a los 3 meses se desprendió y bueno, fue un momento difícil y encontramos refugio en el Salmo 57, 1 y 2. El Salmo 57 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Es como un chiquito que busca refugio hasta que se le pase el miedo. ¿Sabés que esas expresiones, imagínate a un David que la está pasando mal, tiene persecución y pena de muerte, su cabeza tiene precio, encima por haber hecho lo bueno, encima por un pariente cercano que lo quiere matar, hablaron muy mal de él y él siempre fue leal. Y llega un momento donde está tan quebrantado que dice: Señor, apelo a que hasta que pase esto tan difícil, vos me refugies bajo la sombra de tus alas. Es una expresión muy tierna. Salmo 63. ¿Quién alguna vez no ha
cantado en la madrugada, y si no fue en la madrugada, el Salmo 63 es escrito en las cuevas de Adulam, posiblemente en los desiertos de Judá, y David muchas veces se escondía ahí. Y él escribió el Salmo 63 y dice, Dios mío, eres tú, te voy a buscar de madrugada. Mi alma tiene sed de ti como si estuviera en un desierto, mi carne te anhela. Y ahí dice esta canción que hemos cantado tantas veces, en la sombra de tus alas me regocijaré. Es alguien que encuentra en la sombra de Dios, en la cercanía de su presencia, consuelo, refugio, alivio. ¿Saben que cuando Israel salió de Egipto al desierto, ninguno de ellos había pasado alguna vez por ese camino? Nadie sabía cómo guiarse en el desierto. Pero tenían un GPS maravilloso. Todos los días, cuando salían de sus tiendas porque vivían en campamentos en el desierto, ellos veían una nube que era la presencia de Dios, que de día, en pleno desierto, les hacía sombra. Y ellos guiaban su vida y sus campamentos hacia donde la nube los guiaba. Es algo maravilloso. Cada una de esas historias que uno le dice, qué lindo, pero no es información. Cada vez que Dios revela a través de alguna historia o de algún salmo alguna de sus virtudes, de su forma de ser y de actuar, lo que nos está diciendo es, yo sigo siendo el mismo. Hay cosas que le tenés miedo, yo puedo refugiarte bajo la sombra de mis alas. Así que, en primer lugar, cuando la Biblia nos habla de sombra, nos habla de una sombra que protege. Pero ¿quién alguna vez no ha leído el Salmo 23? ¿Sí? Quizás el salmo más conocido de todos. Y el Salmo 23 dice, el Señor es mi... nada me faltará. Y ahí empieza a hablar de los cuidados y los detalles en los cuales Dios nos protege. Y llega un momento donde dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Qué es el valle de sombra de muerte? Es una expresión poética. Y la poesía tiene mucho que ver con que David se crió en esos valles donde a veces había miedo, donde a veces una fiera salvaje lo podía atacar o un ejército lo podía hacer una emboscada. Y el valle de sombra de muerte es transitar un momento donde vos no sabés si vas a salir con vida, donde se pone en riesgo todo lo que hasta el día de hoy te hizo sentir seguro. Cuando Jesús empezó su ministerio en Israel, no se fue a la zona sur donde estaba Jerusalén, donde estaba el templo. Nació en Belén, pero José y María vivían al norte, en Nazaret. Y él empezó su ministerio en Galilea. ¿Por qué te digo esto? Porque Mateo capítulo 4 dice que se cumplió una profecía de Isaías. Dice, tierra de Zabulón y de Neftalí, 2 tribus de Israel, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, dice esta frase. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y a los que vivían asentados en sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Sabes que cada vez que la Biblia nos habla de las tinieblas o del enemigo, está hablando de sombras, sombras de muerte, de amenazas? No somos tan conscientes de que si el enemigo tuviera permiso, en muy poco tiempo nos haría mucho daño. Pero hay alguien que nos protege. Y a veces, cuando hay ciertas situaciones que nos amenazan y nos hacen tener miedo, son grandes oportunidades para descubrir que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cierta vez Jeremías escribió esto en Jeremías 20:11. Pero el Señor está conmigo como un poderoso gigante. Claro, la situación que estaba viviendo era terrible. Había gente que lo odiaba, que más de una vez lo había pegado, lo había insultado, y le tocó estar preso por predicar la verdad. Y en medio de toda esa situación él dice, pero a pesar de todo, hay alguien que está conmigo como un poderoso gigante. Yo voy caminando, pero veo la sombra de alguien que viene detrás, que es más fuerte que todos mis enemigos. ¿Te acordás cuando David enfrenta a Goliat?
Goliat lo insulta, lo basurea, le dice barbaridades, lo maldice en el nombre de sus dioses, y un pibe adolescente que a veces tiene pocas pulgas para bancarse que lo desprecien, no perdió el control de sus palabras y le dice: vos venís a mí con toda tu armadura, tu jabalina, hasta un escudero traía por la duda para traer el escudo, pero yo vengo a vos en el nombre del Señor. Te estás metiendo con el Dios de los escuadrones de Israel. Todo lo que vos dijiste que me ibas a hacer te va a terminar pasando a vos. Mucha convicción. Y me imagino que este Goliat, que no le tenía miedo a nadie, que estaba acostumbrado a que todos tiemblen en su presencia, por primera vez alguien se le encara y se le pone firme y le dice: no, vos no sos más grande que todos. Vos no podés hacer lo que querés. Vos no podés insultar al Dios de Israel y sacarla barata. ¿Qué cosa? Hay cosas que nos amenazan, hay sombras que nos amenazan, y esas amenazas no son ni más ni menos que grandes oportunidades para redescubrir en quién confiamos. David escribió el Salmo 59:9, perdóname que te tire muchos salmos, pero los salmos son expresiones que nos ayudan a descubrir el carácter de Dios en los momentos de dificultad. Y David muchas veces le tocó enfrentar batallas donde tenía menos armas, tenía menos soldados y los otros eran más. Yo no sé si alguna vez viste las Crónicas de Narnia, y en una de esas batallas épicas uno de los comandantes le dice al rey Peter: los números no ganan las batallas. Buena frase. No importa que los demás sean más. Así que David, cuando veía que estaba en inferioridad de condiciones, escribió en el Salmo 59:9: cuando veo el poder que tienen mis enemigos, me apoyo en Dios porque Él es mi defensa. Cada vez que te veas amenazado, en vez de hacerte la película y darte manija de lo grande que son las cosas que tenés que enfrentar, date una oportunidad de confiar en el Dios en el cual has creído. No perdió una batalla. Su reino no tiene fin. El enemigo tiembla simplemente con una de sus miradas. Estamos hablando del Todopoderoso. Estamos hablando de sombras, sombras que protegen, sombras que amenazan. Déjame que te hable de dos sombras más. Estoy sombrío en esta mañana, perdona, pero está medio grisecito. La sombra del amanecer. ¿Sabes? El libro de Cantar de los Cantares es el libro romántico de la Biblia. Cantar de los Cantares significa la canción de las canciones. Es como en el puesto número 1 de todas las canciones está Cantar de los Cantares. Y tiene varias aplicaciones. Ayer en la charla que tuvimos para matrimonios se usaron varios versículos de Cantares. Pero por ahí el libro de Cantares remonta a vuelo muy alto y vos decís: bueno, acá no está hablando de una pareja común. Y dice esta expresión el 2, 16 y 17 de Cantares: mi amado es mío y yo soy suya, él está apacentando entre los lirios. Y dice esta expresión: hasta que apunte el día y huyan las sombras. ¿Sabes lo que significa eso? El regreso de Jesús. Está hablando del amanecer. Está hablando de que cuando la hora se pone más oscura es porque el amanecer está más cerca. Esto es algo muy interesante. Cuando Jesús regrese, charlábamos el otro día en el estudio de los últimos tiempos, y se comentaba este ejemplo. Alguien que tiene piedras preciosas o que vende diamantes, lo que hace es poner un paño negro para poner ahí sus diamantes. En un paño negro resalta más el esplendor de una joya. Y cuando la noche se ponga más oscura en cuanto a lo que los toque vivir como humanidad, es porque el amanecer está más cerca. Pablo lo dice en Romanos 13. Él dice: y esto sabiendo el tiempo que estamos viviendo, que es hora de despertarnos del sueño porque nuestra salvación está más cerca que el día que creímos. Por eso tenemos que despojarnos de toda cosa que tenga que ver con las tinieblas en nuestra propia vida y vestirnos las armas de la luz. Tenemos que dejar de andar en cosas que son ocultas y que están mal, en adicciones que nos destruyen, en hábitos que sabemos que no le hacen bien a nadie y menos a nosotros,
y tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo. La Biblia habla de aquel día como el amanecer. David decía antes de morir, en 2 Samuel 23, Dios todavía no hizo florecer mi esperanza. Va a haber alguien que va a reinar, y está hablando de Jesús, que cuando Él venga va a ser como el resplandor del sol cuando sale en una mañana que no hay nubes. Es maravilloso saber de que aunque está el mundo en tinieblas, la luz del Señor está más cerca para resplandecer. Bueno, pero nos vamos a la última sombra, que es de la que quiero hablar en esta mañana. Una sombra que trae luz. Tengo unos minutitos para charlar acerca de eso. Y nos vamos a ir a una historia muy particular de la Biblia. Hay cosas que se van repitiendo en diferentes partes de la Biblia, pero hay cosas que son únicas, únicas. Como este mate que me estoy tomando. Esto hizo, el domingo que viene, si Dios quiere, vamos a hablar de qué es lo que hizo esto en Hechos capítulo 5, pero arrancamos desde acá. Esto hizo que toda la iglesia y todos los que supieron esto se llenaran de mucho miedo. Dios hacía muchas señales y prodigios entre el pueblo por medio de los apóstoles. Y todos ellos se reunían sin falta en el pórtico de Salomón. Para que entiendas, el templo donde hoy el conflicto de Hamas y de Palestina con Israel es por esa explanada del templo donde había varios pórticos y donde estaba el templo de Jerusalén, el templo de adoración a Dios. Bueno, en una de las explanadas del templo había pórticos como grandes arcos donde se juntaban todos los cristianos, porque en el templo ellos no eran locales, ellos eran visitantes. Pero a la hora de la oración se juntaban todos ahí, oraban juntos, adoraban a Dios, daban testimonio. Entonces dice que se juntaban todos ahí en el pórtico de Salomón y ninguno del pueblo se atrevía a juntarse con ellos. ¿Te acordás cuando Kiko le decía chusma, chusma y lo empujaba a don Ramón? La gente veía algo especial en los primeros cristianos. No se quería juntar, no porque eran mala gente, sino porque juntarse con los cristianos era cambiar de vida, y muchos no estaban dispuestos a hacerlo. Y porque muchos tenían una especie de conflicto interno entre si mi tradición religiosa y vivir la frescura de estas personas que viven algo que me gustaría tener porque tienen gozo, tienen paz, porque hay unidad. No estoy seguro si voy a tomar la decisión de seguirlos, pero la gente los elogiaba. Antes de perseguirlo, los cristianos llamaban la atención. Fíjate lo que dice. Dios hacía muchas señales, prodigios entre el pueblo por medio de los apóstoles, y todos ellos se reunían sin falta en el pórtico de Salomón. Ninguno del pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo los elogiaba mucho. Los hombres y mujeres que creían en el Señor iban aumentando en número, y en sus camas y lechos sacaban a los enfermos a la calle. Escucha esto, para que al pasar Pedro por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. ¿Escuchaste alguna vez esto? Hoy recordábamos una legendaria cumbia cristiana que decía por la sombra de Pedro, ¿sí? Se sanaban los enfermos. Escúchala en casa, si no te gusta el estilo musical, ya hay una cuestión personal. Pero ahí habla del poder del Espíritu de Dios con la sombra de Pedro. Entonces, sacaban, imagínate que alguien va caminando, vos vas caminando por la vereda de tu calle y dices, ¡ay, salió, ahí salió! Y salís y en la vereda de tu calle, de tu casa, hay un montón de camas, de lonitas, de gente enferma que está esperando que vos pases para que al menos tu sombra les haga sombra. Y mirá lo que dice. Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén y traían a sus enfermos y a los atormentados por espíritus inmundos y todos eran sanados. O sea, ni siquiera reunión había. Imagínate, va a pasear Pedro por Avenida Santa Fe y sacaban todos los enfermos a la calle porque él iba caminando, no es que estaba diciendo voy a orar por ustedes. Se sanaban los enfermos, los oprimidos por demonios eran liberados. Esto Jesús no lo hizo. Juan 14:12 dice, de verdad les digo, que los que creen en mí habrán las mismas cosas que yo hice y aún mayores porque yo voy al Padre. Pedro nunca se imaginó eso. Es más, me imagino que la primera caminata que hizo, y él veía que se iban levantando los enfermos mientras iban caminando, decía, ¿qué está pasando acá?
Ahora, no sé si alguna vez lo debes haber leído, si leíste el libro de Hechos o el Nuevo Testamento entero. ¿Qué te sugiere este milagro? Déjame que te diga algunas cositas y ya terminamos. ¿Qué pasaría si vos tuvieras ese poder? ¿Entrarías en tu misma ropa? ¿O te agrandarías tanto que dijeran, wow, mira quién soy? Imagínatelo a Pedro caminando y decir, ¡apa! Los otros apóstoles no pueden esto, ¿eh? Imagínate creyéndosela a Pedro. Y alguien le llamaba por teléfono diciendo, Pedro, no te la creas, no sos vos. Imagínate la idolatría de la gente que ha sido siempre igual. Que si justo tocaste esto y te sentiste mejor todos los días, venía a tocarlo porque en una de esas te da suerte. Imagínate, Pedro era como Messi, no podía sentarse en ninguna mesa, en ningún lado, porque toda la gente, a ver la sombra, te toco, a ver si me traes suerte, a ver si me sanás, a ver si me va bien económicamente. Se hubiera generado un gran conflicto. Evidentemente esto pasó algunos días y no volvió a pasar más. Ahora, qué milagro extraordinario. Déjame que te haga esta pregunta. ¿Crees que Dios puede hacer estas cosas? Simplemente quiero que revisemos algunas cositas que tenían los primeros cristianos y ya terminamos. Por el relato, la Biblia nos dice de que Dios hacía señales, maravillas y milagros, pero había algunas características. Dios hace ciertas cosas en ciertos lugares cuando es honrado. Uno va a leer en los evangelios de que Jesús hacía muchos milagros en Capernaum, pero cuando va a visitar Nazaret casi que no pudo hacer ningún milagro. ¿Por qué? Porque había deshonra. ¿Y qué es la deshonra? Es que no lo trataban como quien él era. En algunos lugares lo recibían, cantaban alabanzas, y en otros lugares como Nazaret dijeron, ¿y este de dónde sacó este poder? ¿Cómo habla con tanta autoridad si nosotros lo conocemos? Si jugaba en la calle con los chicos, si varias veces lo tuve que retar, debe haber dicho alguna vecina. ¿De dónde sacó estas cosas? La deshonra limita el poder de Dios. No porque Dios sea disminuido en su autoridad, sino porque a Dios no le gusta trabajar donde hay deshonra. Ayer, en uno de los enemigos del matrimonio, se habló de que cuando nos deshonramos como pareja o en la familia, nos estamos poniendo en contra de Dios. A Dios no le gusta habitar donde hay deshonra. Así que una de las cosas que hacía que Dios hiciera estos milagros es que había una unidad. Estaban todos juntos. Cuando hablamos de todos juntos no hablamos de 4 gatos locos. Para esta altura ya había más de 10.000 creyentes. ¿Sabés cómo copaban la explanada del templo y el pórtico de Salomón? La gente los miraba y decía, esta gente es especial, no sé, tiene una gracia, algo tiene en sus palabras, aparte de los milagros que se comentan, están unidos, se ayudan entre ellos. Otra de las características es el testimonio. La gente hablaba bien de ellos. Estuve hablando con un par de amigos esta semana que me decía, mirá, a veces podés confiar más en alguien que no es creyente que alguien que es creyente. Y si yo no me quiero acostumbrar a esa idea, pero que las hay, las hay. A veces gente es más confiable o más de palabra o más de cumplir y dice no creer en el Señor, y hay gente que dice creer en el Señor y te defrauda y te traiciona y abusa de esa relación de hermandad o de comunión para mal. Ahora, fíjate esto, toda una ciudad se ve conmovida por el testimonio de estos creyentes. Eran todos muy diferentes, sin embargo estaban unidos y tenían un estilo de vida que provocaba elogios. ¿Qué es elogios? Que hablen bien de vos. La gente comentaba, che, esta gente es una bendición para la ciudad. Y cada uno tenía algún testimonio para contar. Yo conozco al hijo de mi prima que sí, lo sanó. Sí, yo conozco este milagro. Y Dios hacía cosas maravillosas, pero ellos tenían un testimonio, una forma de vida que llamaba la atención. No es que andaban haciéndose más importantes, era que eran serviciales y trataban bien a los demás. Había frutos. No es que la gente creía en el Señor los días de reunión. Todos los días, y lo dice, multitudes de hombres y de mujeres creían en ese Cristo que veían en ellos.
Qué triste sería que Dios actúe solamente los domingos y los otros días y en horarios de reunión. Lo más maravilloso de la iglesia es que no está limitado a un tiempo de reunión, sino donde vos te movés, va la sombra de Cristo. Donde vos te movés, sos un representante del reino eterno de Dios. Sos portador del Evangelio y a veces con palabras y a veces con actitudes. Estás reflejando la luz del Señor. Otra de las cosas que pasaban es que pasaban maravillas. Muchas veces nos acostumbramos a lo cotidiano y a las cosas que Dios hace por nosotros y nos olvidamos de agradecer las maravillas que Dios hace y de creer de que muchas veces Dios quiere hacer maravillas a través de nosotros. En un ratito te voy a hablar algo acerca de eso. Lo maravilloso que sucedía era que la gente era transformada. Cada uno, por eso algunos no se atrevían a juntarse con los cristianos, porque sabía que si alguien andaba en cosas raras y se juntaba con los cristianos, terminaba cambiando. Había transformación de fondo. ¿Sabes? La Biblia nos dice de que donde vamos nosotros va el reino de Dios. Hay una canción que canta Marcos Vidal que dice, basado en el Salmo 27, sos mi luz y mi salvación. Yo soy tu sombra, tú eres mi sol. Yo no sé si mañana lunes, cuando arranques tu jornada laboral, se van a sanar enfermos al lado tuyo. Pero déjame que te diga algo misterioso que a lo mejor vos y yo no nos damos cuenta. Donde vos llegás, llega Cristo. Por más oscuro que sea el lugar donde te toque estar. No, pero en mi laburo no sabe cómo se habla, dicen mala palabra, se pone a ver videitos raros. No, donde vos estás, ¿sabés qué dijo Jesús de vos y de mí? Ustedes son la luz del mundo. Llega la sombra de Dios. Quizás no saquen camillas para decir, ahí va a pasar Henry. Pero donde vos llegás, llega la paz de Dios, sos un pacificador. ¿Te acordás cuando Jesús mandó de a dos a los discípulos? Dije, vayan, golpeen las puertas y que digan, el reino de Dios se acercó. Y si los reciben, la paz de Dios llega a ese hogar. Quiere decir que cuando vos vas, es como una fragancia, es como un perfume. Donde vos llegás se siente ese perfume. Donde vos llegás, la sombra del Omnipotente llega. Donde vos llegás y orás, la presencia de Dios desciende como su reino. Vos podés cambiar ambientes. Vos simplemente con charlar con alguien podés despertarle en el corazón una fe a alguien que no tiene más ganas de seguir adelante. ¿Creés lo que te estoy diciendo? ¿Te parece que es una locura? Déjame creer que donde llega un creyente, se dé o no se dé cuenta, la sombra del Dios Todopoderoso, del Dios que ama, llega ahí donde vos estás. Esto implica de que también esa sombra se mueve en tu hogar, sanando relaciones, sanando formas de hablar, sanando heridas que a veces nosotros mismos hemos causado. ¿Qué sería que empiece a ponerme la camiseta del campeón y darme cuenta de que aunque lo quiera negar o aunque esté distraído y preocupado por las mismas cosas de siempre, cuando empiezo a darme cuenta de que soy portador del Evangelio eterno, que la luz de Cristo brilla en mí, donde yo llego, llega la luz del Señor? No te veo muy convencido. Fíjate lo que dice Isaías. Está profetizando de algo que va a pasar en Israel, pero está profetizando de algo que va a pasar a nivel mundial en la tierra cuando haya tinieblas. Fíjate lo que dice Isaías 60. Levántate, ya pasan mis amigos, le digo levántate. Levántate, resplandecé. Es como un técnico que le dice al jugador, mira, quedan 5 minutos, levántate, hacé lo que sabes. Sos titular. Dios, en una época negra y oscura de la humanidad, donde el reino de las tinieblas está conquistando y destruyendo familias, territorios enteros, naciones enteras, dice Dios, por el poder de su Espíritu, levántate y resplandecé, tu luz ha llegado. Ya la gloria del Señor brilla sobre ti. La tierra está cubierta de tinieblas y una densa oscuridad envuelve a las naciones, pero sobre ti brilla el Señor, como la aurora, que es el amanecer. Sobre ti se puede contemplar su gloria.
Déjame terminar en esta mañana. A veces estamos tan distraídos de que la presencia del Señor va con nosotros a todos lados, que nos damos el lujo de tratar a los demás como los demás nos tratan, de quejarnos como los demás se quejan, de hablar de la misma forma que los demás hablan, y no es que cambies de idioma. Tus palabras pueden ser una luz para alguien. Tus palabras pueden ser la medicina o la vitamina de esperanza que necesitan escuchar en un mundo cada vez más desilusionado de todo. Cuanto más tinieblas hay, aún una pequeña luz brilla muchísimo. Y pensaba en esto, cada vez que la Biblia habla de la bendición de Dios, es que la luz del rostro de Dios brille sobre el tuyo. Los sacerdotes judíos tenían que recibir a todo el pueblo y cada vez que uno venía pidiendo una bendición, ellos tenían que decir estas palabras. ¿Te acuerdas? En número 6. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Es como cuando el sol te da de frente. Que el Señor haga brillar la luz de su rostro sobre el tuyo y tenga de vos misericordia. Que el Señor te sonría, dice otra versión, y ponga en vos la paz. Ahora, que Dios tenga compasión de mí cada vez que me mira y sonría y me dé paz, es para que esa misericordia del Señor y esa paz se vean reflejadas a través de mí. Cuando lo estaban por matar a Esteban, todos vieron una luz especial en su rostro. Y él decía, yo estoy viendo la gloria de Dios. Quizás la oscuridad que nos rodea nos ha hecho convencer de que no tenemos nada que ofrecerle a este mundo cada vez más violento, más perverso y más alejado de Dios. Déjame que te diga palabras del apóstol Pablo a Colosenses. La esperanza que tiene este mundo es la iglesia que expresa la gloria de Dios. Somos la esperanza de gloria. Cristo en nosotros refleja con la luz de su rostro a través de donde vamos, con nuestra sombra, dejamos estela, dejamos evidencias de que no creemos en una tradición ni en algo ilusorio, creemos en el Todopoderoso. De que cada vez que vamos caminando nos va respaldando la sombra del Todopoderoso. De aunque nos toque enfrentar situaciones complicadas y conversaciones que quisiéramos evitar, tenemos el respaldo del Todopoderoso. Termino ahora sí con estas palabras. La noche está avanzada, dijo el Señor Jesús, hablando de su regreso. Muy pronto llegará el amanecer. La maldad y la persecución están creciendo. Necesitamos la sombra de su protección y también la manifestación de su poder, como nunca antes en toda la historia. Él es tu sol y vos sos su sombra. Mirá, yo no sé si van a sacar camillas para que vos pases y la gente sea sanada, pero seguramente mucha gente que está enferma y no lo quiere asumir, mañana se va a encontrar con vos o hoy mismo. Y porque vos vas lleno del Espíritu Santo y con la gracia de Dios brillando en tu rostro, vos vas a sanar a muchos en el nombre del Señor. Porque el Señor nos ha puesto para sanar a los quebrantados de corazón. Nos ha puesto para dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, para reconciliar a los demás con Dios por medio del sacrificio de Jesús. Yo quiero que cierres tus ojos un ratito. Termino acá. Sombras poderosas. Quizás en esta mañana necesitas por primera vez refugiarte bajo la sombra del Todopoderoso. Y la única forma de encontrar refugio en Él es arrepintiéndose de los pecados. ¿Qué es arrepentirse? Es cambiar mi forma de pensar de cómo estoy viviendo hoy y de lo que Dios espera de mí. De que Él ya no sea un accesorio de mi vida que me da buena suerte, sino que Él sea mi Dios, mi Salvador, mi Rey, mi Señor. Y en esta mañana podés pedirle perdón y decirle, Señor, vení a vivir a mí. Sos la luz del mundo. Yo no quiero seguir viviendo en tinieblas. Quiero tu luz brillando en mí. Quizás en esta mañana tengas que asumir el rol de protagonista en la historia que nos toca vivir
donde la noche está avanzada y se acerca el día, y alguien necesita ver reflejada la luz de Jesús a través tuyo. ¿Qué sería que esta semana Dios te dé jugadas divinas, situaciones en las que vos no programaste, pero alguien encuentra en vos a Jesús? Señor, en esta mañana creemos que hay restauración. Creemos que ese milagro de la sombra de Pedro no era simplemente para asombrarnos, no era para elogiarlo a Pedro, no era para creernos ser superiores, sino que era para que volviéramos a entender de que tu sombra nos respalda, de que venís con nosotros, estás pegado a nosotros, donde vamos venís, donde estamos estás. Y cuando hablamos y te damos lugar, podés hablar a través de nosotros, podemos ser tu voz, de que nuestra mirada puede reflejar tu mirada, de que nuestros oídos prestando atención pueden reflejar tus oídos a la gente que quiere charlar con vos y no sabe si los vas a escuchar. Oh Señor, sea nuestra sombra, sea nuestro hablar, sea nuestro carácter, hace que demos nuestra mejor versión a este mundo de tu evangelio. Brilla a través de nosotros. Y si la luz está apagada, está humeante o está escondida, queremos decir en tu nombre que hoy es el día de levantarse y de resplandecer, porque la gloria del Señor ha brillado sobre nosotros y porque tu luz se dejará ver en medio de las tinieblas. Contá con nosotros, Señor. Contá con nosotros en el poderoso nombre del Señor Jesús. Amén.